Buenas tardes, bienvenidos a nuestro panel de expertos sobre universalización y focalización. Vamos a presentar entonces a nuestros panelistas. El profesor Jaime Contreras es administrador público de profesión, posee grados académicos en Maestría en Política y Gobierno y Magíster en Trabajo Social y adelanta ahorita su doctorado en Administración y Política Pública. El profesor hace parte de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es nuestro profesor invitado de la red IMPACT. El profesor Mario Hernández es médico de la Escuela Colombiana de Medicina, hoy Universidad del Bosque, especialista en bioética de la Escuela Latinoamericana de Bioética, Fundación José Martí Magnetti, Argentina, magíster y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y es el actual coordinador del doctorado interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Andrés Felipe Mora Cortés, doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, opción de desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Ciencias Económicas y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que nos acompaña también siempre en estos ejercicios. Mi nombre es Jenilisa López Rodríguez, soy administradora pública, magíster en Gobierno de Asuntos Públicos y candidata a doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, profesores, entonces iniciando nuestra conversación, la idea es que podamos dar cuenta de tres preguntas que podemos considerar importantes alrededor del tema de la focalización y la universalización. La primera pregunta es: ¿cuáles serían estos fundamentos éticos y políticos y conceptuales que caracterizan una estrategia de focalización, una estrategia de universalización en política social? Que a partir de ellos podamos hacer una revisión de los puntos de encuentro y las tensiones que tienen estas estrategias en política social, tema hoy fundamental en términos de la política en América Latina, como un tema que se ha abierto nuevamente a una discusión después de un tiempo de primacía de una estrategia sobre la otra. Y finalmente, si podemos pensar en alternativas en términos de estrategias de universalización o estrategias frente a la universalización de la focalización. Esas serían como nuestras tres preguntas iniciales. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, yo primero aclarar que estudio en la Nacional de Córdoba, pero yo soy académico de la Universidad de Concepción, Chile. En el área en el Departamento de Administración Pública soy académico de la universidad. Y la verdad es que el tema yo propuse particularmente esta temática porque esta es una discusión muy antigua, ¿cierto? De cómo los gobiernos en la búsqueda de este bienestar aluden a esta estrategia de buscar a este personaje, a este prototipo de beneficiario de la política social o a partir de esta otra línea de entendiendo todos bajo el enfoque de derecho hoy, en forma más universal. Entonces la reflexión que busco plantear es finalmente cómo esta estrategia se ha desarrollado en América Latina y también llevar a la discusión cuáles son los efectos positivos y negativos que puede tener una y la otra, entendiendo que no hay buenos ni malos acá, sino que distintas formas de implementarla, hay distintos gobiernos que le ha funcionado más una que otra. Y claramente la primera pregunta es el fundamento ético, moral, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta, ya que cuando tú adhieres, por ejemplo, al enfoque de derecho como una ideología dentro de un plan de gobierno como tal, la técnica claramente debería tender a la universalidad. Creo que todas las personas somos iguales. Pero por otro lado, el mismo enfoque de derecho te plantea la búsqueda o la discriminación positiva, ¿no?, como una herramienta que debería tratar de desarrollar política de equidad en estos grupos o personas que están excluidas o más alejadas del bienestar. Entonces te obliga de otra forma a conjugar política universal, política focalizada, pero claramente cuando genera la política focalizada se genera el efecto segmentador y queda gente excluida. Entonces la reflexión es un poco que me gustaría que quizás pudiéramos comentar
cómo poder hacer o cómo poder conjugar esta dinámica a la hora de implementar política. Porque, no sé, por ejemplo, argentino, la mayoría de la política argentina, antes de más que pudiera ser, tendía muy fuerte a la universalidad. O sea, no hay un cupo de un programa, sino que hay gente libre de participación. Pero eso te lleva a esta discusión, ¿no es cierto?, de cuánto puedo dar, calidad puedo dar. Me gustaría quizás comenzar con esas reflexiones en torno a la coexistencia de estas dos formas de implementar política. Sí, pues yo creo que, digamos, no es solamente un problema técnico de implementación, sino también qué pacto sociopolítico está detrás de una política o de una estructura, digamos, de Estado para responder a una serie de necesidades de sus asociados, digamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un punto de referencia ineludible, pues, cuando se habla de universalización, que tiene que ver con el concepto de ciudadanía social. Es decir, cuando se amplía la Carta de Derechos, y pues Marshall lo dice con toda claridad, se va más allá de esa primera generación, pues, de libertad, propiedad y vida, ¿no? Integridad física, y se amplía estos otros elementos, pues, que en principio se entienden como una perspectiva más bien liberal kantiana, es decir, partimos de la base de que todos somos iguales en igual dignidad humana. Esto es un valor no transable que no debería estar sometido entonces a capacidades de pago ni de discriminación alguna, y pues incluye entonces, de acuerdo con esa dignidad, digamos, una serie de condiciones y medios para ejercer la libertad de las personas. Libertad de ser, sí, pero libertad para ser implica una cantidad de cosas: salud, educación, vivienda, seguridad social, trabajo, etc. Y allí se empieza a desarrollar el pacto interamericano internacional de derechos económicos, sociales y culturales, con un compromiso de los estados por lograr universalidad, por la condición de ciudadano, no por nada más, no por pobre o no pobre o nada de estas cosas, ni negro o blanco, no, por condición de ciudadano. Entonces, claro, ese proyecto, por lo menos, que aparece con toda esa fundamentación, yo creo que no se ha realizado realmente en ninguno de nuestros países latinoamericanos. Y por eso, entonces, al contrario, tendió a predominar una idea de priorizar las inversiones públicas en los pobres, en los vulnerables, supuestamente. Es decir, aquellos que demuestran no tener condiciones para acceder a una serie de bienes y servicios. Entonces, eso es una visión asistencial de política, que no es de ciudadanía social, sino es precisamente condicionada por una situación específica y además verificable. Incluso el Banco Mundial comienza ese proyecto con los programas de erradicación de la pobreza de los 50, y en nuestros países se confundió el papel del Estado, ¿no?, con la lucha contra la pobreza, y empieza a haber una serie de programas focalizados que realmente no contribuyeron a crear ciudadanía social, y al contrario, generaron toda una serie de segmentaciones, ¿cierto?, de la sociedad por parte del Estado con programas específicos. Ahora, eso que se dio durante toda esa fase de expansión de los estados nacionales en los 60, 70, etc., se transforma, y se transforma con la incursión del proyecto neoliberal, ¿cierto? El proyecto neoliberal finalmente lo que dice es: mire, aquí olvídense de derechos universales, y menos países pobres. Vamos a diferenciar bienes privados de bienes públicos con las teorías neoclásicas estas de la elección racional, y el Estado va a ser un subsidiario, va a regular una serie de mercados, ¿cierto?, y va a subsidiar la entrada de los pobres, los vulnerables, de manera focalizada a esos mercados. Eso es una fundamentación liberal, pero ya liberal clásica, liberal lockeana, digamos así, ¿no?, que no sé precisamente es el que más desarrolla eso. Entonces es otra mirada completamente distinta, y el pacto sociopolítico que se oponía a lo anterior se va desmoronando, y vamos con esta idea más bien de propietarios o no propietarios, es decir, no pobres y pobres, y entonces son los pobres los que merecen el subsidio. Esa es como la lógica que yo entiendo en esta discusión. Yo creo que en ese punto de mirar el tema de qué implicaciones tiene una concepción liberal para pensar el tema de universalidad y focalización, tiene que ver con esa diferenciación tan fuerte
en un concepto decimonónico o de una relación de igualdad y libertad, y la que se resuelve finalmente después de los años 50 y la que termina operacionalizando el modelo neoliberal. Y es que esa operacionalización es finalmente somos iguales, no en una perspectiva de ciudadanía social, sino somos iguales ante la libertad. Y esa libertad es para elegir en el mercado y elegir en una democracia. Entonces creo que ese es un fundamento muy importante de cómo la focalización opera esa mirada, porque finalmente eso tiene una implicación muy fuerte en cómo se ve el papel del Estado. Entonces desde esa perspectiva, si es igualdad en la libertad, si queda subsumida la igualdad en la libertad, que es finalmente la regla con la que opera todo el modelo neoliberal, eso explica aún más una estrategia de focalización y la soporta en el sentido de que cualquier acción más allá, que es una perspectiva universalista, implica una crisis o un debilitamiento de la libertad. Entonces, entre más universalista implica, en términos económicos, políticas, tributarias, más progresistas en un punto, y eso implica entonces una contradicción muy fuerte en términos de ese sustento. Entonces creo yo que ahí hay un punto muy importante en términos ético-políticos de pensar que sí hay unos elementos que subyacen a estas dos estrategias y en esta primacía claramente en un modelo neoliberal. Sí, y yo creo que para entender, digamos, los alcances y estos fundamentos de los cuales se habla en términos de focalización, es bueno remitirse a los orígenes de los estados, no sabría yo si decir los estados del bienestar, pero sí los orígenes de la protección social. Desde ese punto de vista creo que es importante entender que esos modelos asistenciales que nacen originalmente eran modelos donde el Estado tenía muy poco espacio y donde el sector privado, entiendo sector privado como las familias, la misma persona o incluso instituciones alejadas del Estado, se encargaban de garantizar la protección social, por ejemplo la iglesia. Y en ese sentido es que aparece una idea que es muy problemática y que se sigue de pronto manteniendo y que desde ahí uno podría analizar qué es lo que se piensa cuando se habla de focalización, y es que en ese momento que llamamos el momento del surgimiento de la cuestión social, es decir, que formalmente todos somos iguales, pero en la práctica no lo somos, aparece la idea de las poblaciones problema, pensando además que esas poblaciones problemas son minoritarias, ¿sí? Es decir, son personas que como que no logran integrarse, son personas como que pues por algún motivo se mantienen en una situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, y entonces esa idea de población problema es la que poco a poco va dando paso a la idea de focalizar. Porque, y este creo que es un punto importante, hablar de focalización implica hablar de una minoría, es decir, no tendría sentido focalizar cuando más de la mitad de la población tiene problemas. Entonces creo que es interesante ver esto porque justamente en ese ideal liberal y neoliberal, pues el pobre aparece como un problema. Hay que hacer algo con ellos, no sabemos qué, pero entonces parte, digamos, de este fundamento o este supuesto. Pierre Rosanvallon decía, justamente cuando se empieza a pensar qué hacer con estas personas, hablamos de unos derechos límite. Derecho límite por allá en ciudadanía, como que bueno, algo podemos hacer con respecto a ellos, brindar algún tipo de asistencia, pero inicialmente no era el Estado. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta ese concepto. Ahora, otro concepto que me parece importante también es justamente el concepto de propiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inicialmente las personas, digamos, pobres, vulnerables, eran aquellas que no tenían propiedad, algún tipo de propiedad. Y la propiedad entendida, digamos, también desde una perspectiva liberal clásica. De ahí que surge algo interesante, y ese es un cambio importante que se da en esa idea de la cuestión social, y es que tal vez las personas sí tienen una propiedad, todas, y es la fuerza de trabajo. Y entonces poco a poco las personas que son incapaces de utilizar esa propiedad denominada fuerza de trabajo son las que devienen poblaciones problema. ¿Sí? Y entonces entramos en un problema también en relación con los temas de empleo, desempleo, y quiénes son los que por vía de esa propiedad llamada fuerza de trabajo no pueden integrarse socialmente y no pueden solucionar sus necesidades. Entonces creo que ese punto es importante también para tener en cuenta en el debate. Y finalmente, que pues, seguramente hablaremos sobre eso, viene el debate sobre la condicionalidad, es decir, cuáles son las condiciones que debe reunir una persona para favorecerse
de esos elementos de focalización. Y solo lo anoto porque seguramente lo debatiremos. Esas ideas de condicionalidad han venido cambiando históricamente, porque los programas focalizados pueden estar orientados, uno, a personas muy pobres, los más pobres de los pobres, como decía lo mismo en el Banco Mundial, pero paradójicamente hoy también surgen políticas de focalización orientadas a los más pillos, a los que tienen mérito, que son pocos además también, supuestamente. Entonces, desde este punto de vista creo que es importante, digamos, plantearnos el debate sobre cuáles son las condiciones para la focalización. Y en todos los casos creo que evidentemente, como decía el profesor Mario, se empieza a generar la idea de universalidad y la idea de recibir unos bienes, unos servicios como derecho simplemente por el hecho de ser humano. Entonces la condicionalidad como que va en contra de ese principio básico de humanidad. Yo creo que en ese punto también, digamos, lo que señala Andrés Felipe también es otro elemento en el orden ontológico, ¿no? Realmente a quién le podemos decir sujeto, y si es que yo tengo o no tengo, por ejemplo, trabajo, capacidad para. Incluso cuando uno mira y decimos, no, es que lo típico del modelo universalista fue lo que tuvimos en el Estado benefactor en América Latina. Yo siempre les digo, pues es que la universalidad ahí no era tal universalidad, sino era un sentido era un tema dirigido a los trabajadores, o sea, ese era el criterio. Entonces, claramente seguimos hablando de una universalización en términos prácticos de la política, la experiencia práctica de la política, es que es una universalización que sigue funcionalizada a unas formas de comprender, digamos, un poco el equilibrio del sistema en términos de las lógicas del capital, las lógicas de legitimidad política y en ese sentido las lógicas de la demanda social. Sí, es que, bueno, nada de los efectos que genera adherir a estos principios neoliberales, ¿no es cierto?, de focalizar estos grupos problemas, es la tendencia que se genera en las personas a propósito de este concepto de las trampas de pobreza, donde el sistema se transforma en un ejercicio perverso de mantener y la coexistencia de estos grupos con los problemas, como tú dices, con los no problemas. Y la otra reflexión que quería acotar era a propósito de la focalización y los modelos de inversión social, donde hoy día se busca y se fomenta también este grupo grande que es la mujer, que es la primera infancia, donde debería desarrollar política focalizada, pero que estamos hablando de un 50% de la población total. Entonces, eso llamamos focalización o a eso lo llamamos universalidad. Cuando tú dices voy a abrir jardines infantiles o salas cuna, ¿son políticas universales o finalmente igual estoy focalizando en un grupo de población? Creo que esas son discusiones que hoy día están en términos generales en política pública real y concreta, donde se avanza el modelo de universalidad, y aquí la última reflexión es, ¿puede coexistir las dos? O sea, podemos tener dinámicas universales, puede coexistir la dinámica o la lógica weberiana de universalidad con la lógica neoliberal de focalizar. ¿Se puede avanzar en eso? ¿Pueden coexistir? Creo que son discusiones hoy día que te llevan a mirar ejemplos. Tú dices, quiero avanzar en universalidad de educación, por ejemplo, pero también quiero focalizar a este alumno pobre que se puede o que no tiene los recursos necesarios para mantenerse en el sistema. Sí, es que yo creo que la propuesta neoliberal tiende a eso, es decir, a buscar una forma de universalismo, y esa forma de universalismo está relacionada con los derechos de propiedad, más incluso que la aceptación de que todos somos trabajadores y tenemos por lo menos como propiedad la fuerza de trabajo, ¿no? Aquí es la lógica de la propiedad implica que hay que demostrar que no se tiene propiedad, ¿sí? Es decir, ese es el comienzo de la identificación de los beneficiarios del Estado, así se llama el CISBEN, ¿sí? Beneficiarios del Estado, es decir, el Estado va a beneficiar, va a distribuir algún tipo de beneficios focalizados, pero tiene que haber una primera entrada que es no propiedad, es decir, pobreza, ¿sí? Y yo creo que todo lo demás empieza a ser formas de focalización, pero porque eso se inscribe en una lógica de universalidad. Por ejemplo, en salud, cobertura universal en salud hoy en día es que toda la población tenga algún tipo de seguro, es cobertura del riesgo financiero, ¿sí? Que se hace a través de seguros. Entonces hay un gran
conjunto de seguros ligados a la propiedad, algunos más ligados a la capacidad de pago que otros. Simplemente uno, por ejemplo, se dice que usted, por el hecho de tener ingresos más de un salario mínimo, está obligado a cotizar. Es un seguro social. Pero además, si quiere tener más cobertura de su riesgo financiero, puede pagar medicina prepagada o un seguro privado, todo ligado a la propiedad, ¿sí? Y para entrar, para que el Estado lo incorpore a través de un seguro de carácter estatal, régimen subsidiado de salud, por ejemplo, usted tiene que demostrar ser pobre. Bueno, entonces, con eso sí logramos, como tiene ya Colombia, 97% de población con algún seguro, ¿sí? Y esa es una forma de universalidad, pero finalmente los recursos públicos están concentrados en los pobres. El resto son para fiscales y una serie, también son públicos, desde luego, pero con esfuerzos ligados a la propiedad. Sí. Entonces, por eso, yo creo que el tema no es tanto verlo como programa, sino cuál es la lógica estructural de las políticas sociales de hoy en día y de los estados de hoy, para ver entonces cómo es esa lógica de universalismo y focalización y ver si eso es conveniente o no, si realmente resuelve problemas o reproduce desigualdades, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, yo concuerdo que lo mencionaban antes, cómo la focalización mantiene la estructura de desigualdad. Exacto. Entonces, la focalización es un sistema donde mantengo este desequilibrio. Y lo más interesante de analizar es cómo la población de otra forma desea mantenerse. ¿Cómo reproduzco y no salgo? Y no solo la persona, ejemplos también dentro de territorio, municipios que se quieren mantener con un alto nivel para poder ser receptor de la caridad estatal, ¿no es cierto?, a través de políticas y programas. Entonces, claramente uno puede decir, es perverso el ejercicio focalizado. Y jugando un poco al abogado del diablo, pudiéramos argumentar la dinámica neoliberal que te dice que si los recursos son escasos, ¿qué hacemos? Sobre eso es importante, yo creo que es muy importante señalar eso, o sea, realmente la focalización es más eficiente que la universalización. Sí. Esa es como una pregunta central en esa discusión frente a, digamos, a esa mirada neoliberal. El argumento de ellos es claramente es más eficiente porque es más pobre y yo ingreso. Y cuando hablamos de los más pobres y más pobres, era que la focalización era aquel que estuviera por fuera del circuito económico. O sea, ese era el concepto fuerte. Entonces, y eso hace que uno quiera mantenerse en esa situación, porque si yo accedo a un trabajo de un salario mínimo, lo voy pensando, ¿no? Porque ya van a escribir en salud y en educación, voy perdiendo puntos, o sea, ya ingresé al circuito, entonces ya ingresé al circuito, ya dejo de ser, pero las eficiencias, ¿cómo se evalúan las eficiencias? Son eficiencias evaluadas necesariamente en el corto plazo para poder más o menos mostrar un resultado de una mayor eficiencia de la focalización frente a la universalización. Sí, y en ese punto yo creo que es importante anotar algo que ya mencionaba el profesor Mario, y es que en general estos conceptos de focalización, para hacerlos operacionalizables y en términos de la restricción fiscal, siempre acuden a establecer cierto tipo de umbral de ciudadanía o umbrales biológicos para tratar de mostrar que pueden ser efectivos o no. Es decir, por ejemplo, las líneas de pobreza extrema, las líneas de pobreza, que muchas veces la gente las analiza como lo que tradicionalmente uno podría pensar, gente que no tiene vivienda, y no, generalmente estas líneas son umbrales prácticamente biológicos, donde se busca, digamos, una reproducción biológica de las personas, fundamentalmente a través del alimento o a través de unos mínimos que le permitirían, digamos, sobrevivir un nivel de subsistencia. Entonces, aquí es donde entra a pensar también, bueno, qué es lo que se piensa como ciudadano y qué es lo que se piensa en términos de para qué somos eficientes, porque claro, uno podría ser eficiente en términos de poner a la gente por encima de un umbral mínimo de 2000 calorías diarias y se focaliza y entonces puedo ser eficiente en esos términos, pero en términos de la dignidad humana, en términos del derecho, pues esto, digamos, termina siendo bastante limitado. Y el otro punto es que justamente aquí se van generando y se van reproduciendo desigualdades, que uno, digamos, llevándolo al tema de los derechos, plantearía uno como las desigualdades que se plantean cuando hay unas ciudadanías patrimoniales, o sea, entre más ingresos pueda tener, pues más ejerzo derechos. Digamos, el tema de salud es claro, digamos, puedo tener medicina prepagada, hay un contributivo, régimen subsidiado, pero no estar en el sistema, entonces supuestamente, y poco a poco están en el sistema, uno diría todos tienen el acceso, pero es un acceso
digamos, segmentado, jerarquizado y un poco igualitario. Creo que es importante con esto anotar que no necesariamente estas políticas que pueden integrar, digamos, en un sentido, ya lo digo, mínimo, no necesariamente producen igualdad, que ese es uno de los debates que hay. Y adicionalmente sí creo, pero digamos eso poco a poco incluso lo van aceptando ciertos neoliberales, que la focalización genera unos estímulos, unos incentivos perversos, por ejemplo, para que la gente no se formalice laboralmente. Entonces es toda una contradicción tener una política que impide que la gente se formalice y que tenga un empleo digno y digamos, estable. Fácilmente la persona hace el cálculo racional, es que también el sistema va llevando a que la gente empiece a pensar de esa forma, ¿no? El cálculo racional es, me mantengo en esta situación, tengo todos los beneficios que me puede ofrecer el Estado, además puedo estar en informalidad recibiendo otro tipo de ingreso, mientras que si me formalizo, pues empiezo a sufrirlo todo yo individual, entonces es muy fácil entender que estos programas focalizados incluso favorecen la existencia de la informalidad en las sociedades. Y no, fíjate la relación que se va creando en términos de cultura política y incluso en mi perspectiva, una corrupción profunda todavía en la relación de lo que implica mi relación como ciudadano, mi relación con el Estado, mi relación con los recursos del Estado. Entonces yo digo, bueno, yo me quiero mantener acá y busco eso, por eso la universalización es en el sustento de una ciudadanía social, en un enfoque de derechos, que claramente nosotros ya tuvimos la experiencia aquí, y es que una ruptura al modelo neoliberal fue un enfoque de derechos, donde la gente que tiene que ver con las nuevas pobrezas. ¿Sí? Entonces yo soy estrato, en el caso que es otro instrumento de focalización y la estratificación, yo soy estrato 4, tengo una profesión, pero resulta que llevo un año sin empleo, y no soy, entonces genero una nueva pobreza, y un poco la discusión que se dio en un momento en Bogotá es, esta persona en el ejercicio de sus derechos, en un estado social de derecho, está focalizada. Es decir, el concepto de estado social de derecho ya determinó... No está focalizado. Es por eso, un estado social de derecho le significaría ni siquiera la pregunta si puede acceder o no. ¿Sí? Entonces yo creo que hay un elemento que no se ha evaluado de los impactos de la focalización, y es esa relación en el término de la cultura política, de la construcción de la relación de ciudadanía que eso viene generando, porque uno claramente lo vive en esos espacios donde o no me formalizo, que eso es una forma, yo me mantengo en esta condición, porque además yo espero, digamos, que me den. Claro, y ahí creo que la relación también que se debe, cual retoma lo que decía Jaime, y es una relación que no transforma verdaderamente las relaciones que producen estas situaciones, que al contrario las reproduce y las legitima. Es decir, porque en gran parte la política de focalización genera relaciones clientelares. Entonces ahí hay una cuestión con el sistema político bastante complicada. Y pues un ejemplo sencillo, aquí en Colombia, con esto de las 100.000 viviendas gratuitas, yo me acuerdo en la reelección de Juan Manuel Santos, llegó Germán Vargas Lleras a entregar unas casas, y un personaje tenía ahí un afiche de Oscar Iván Zuluaga, que era el contendor político de Santos. Entonces se puso bravísimo que como así que le estaban dando casa, iba a votar por una persona diferente. Entonces claro, uno ve la relación y además la focalización la quería romper, ¿no? Claro. Porque era un argumento para romper con la universalidad. Bueno, y sigue siendo un argumento para el uso de estos instrumentos, en el caso de Colombia del CISBEN, en el caso de Chile, por ejemplo, social drogario. El gran argumento tecnócrata es una asignación ciega, evitar esta lógica clientelaria, pero en la práctica, una evidencia que la implementación de los instrumentos, las autoridades políticas igual influyen en cómo contestar, si un ingreso quiere adquirir tal beneficio, debe contestar de esta forma. Nosotros terminamos un proyecto de investigación de la implementación del registro social rural, y uno de los hallazgos más importantes es que las personas siguen entregando información falsa al sistema, a pesar de cruces de base de datos, pero se contrarresta inmediatamente con bases administrativas, pero lo que es imposible, ni con CISBEN ni con ningún sistema, es poder corroborar quiénes son los integrantes de una familia. Entonces lo que hace la familia es finalmente, en esta lógica de cómo poder buscar el subterfugio para mantenerse dentro del sistema, eliminar al jefe de familia, eliminar al hijo que gana más dinero, porque eso el sistema no tiene cómo saber cuántas personas duermen dentro de un hogar, cuánto ingreso dan. Entonces
yo comparto con ustedes la visión de corrupción que tú dices finalmente, porque aquí, volviendo a la pregunta original respecto al fondo de la ética del Estado, pero también del ciudadano, hacia la lógica de transformarse en un receptor de esta calidad estatal. Porque finalmente igual hay una mala fe, hay una conducta que uno pudiera desde el punto moral cuestionar, pero a la vez también pudiera justificar en torno a que se transforma en una consecuencia a propósito de cómo el Estado implementa. Lo que yo quería era referirme no corrupción de parte del ciudadano, sino una relación corrupta, o sea, la relación política es corrupta, ¿sí? No porque yo quiera mentir y pues miento porque hay unas condiciones que no es una cuestión moral, sino una relación política que se construye, que no contribuye realmente a recomponer nuestra relación social, a recomponernos como seres políticos y la implicación que tiene el ser político de vivir en una comunidad y de cómo pensamos que debemos organizarnos para no estar en la discusión de que hay unos muy pobres y hay unos, lo que tú dices, hay unos muy poquitos que tienen mucho y que realmente debemos focalizar eso. ¿Cuál focalización cuando la gran mayoría no está dentro de esos circuitos de beneficio tan precarios? Claro. Y creo que también tiene un límite y es a dónde se lleva el debate. ¿Sí? Porque aquí en este debate hemos hablado de libertad, hemos hablado de ciudadanía social, hemos hablado de igualdad, pero finalmente cuando la política pública se centra en el debate de la focalización, fundamentalmente el debate es cómo evitar que se me cole gente. Sí, entonces aquí en Colombia, digamos, la gran reforma que supuestamente han hecho en el Departamento para la Prosperidad Social, esas cosas es refinar el sistema para que nadie se me cole. Y la policía se lo dice, y todo el debate que hay detrás de esto pues se pierde. Y quieren integrar también algo acá, y es que en todo caso se espera, aunque no ha sido así, pero digamos teóricamente se espera que estas ayudas, además de ser focalizadas, no sean permanentes. Es decir, que así como hay unos instrumentos de entrada a partir de las condiciones que imponemos, que no se nos cole gente, también estos sistemas buscan definir unos criterios de salida, es decir, máximo 2 años usted puede estar aquí, después mira qué hace, o le doy para que haga un emprendimiento, o, digamos, para que haya una forma también en que la persona misma gestiona su propia pobreza y su propia vulnerabilidad. Entonces, digamos, estos sistemas imponen aspectos difíciles en temas de entrada, pero también imponen aspectos difíciles en términos de salida, ¿no? Porque se supone que cada uno es capaz de gestionar su propia vulnerabilidad. Así es, fíjate que eso señala la falacia de la temporalidad de la política social en un modelo neoliberal, porque teóricamente hay una temporalidad de esa política social y la falacia se demuestra nada más en nuestro caso respecto al sistema de salud. El sistema de salud estaba montado en una perspectiva de sostenibilidad financiera, asumiendo que la política económica iba a permitir empleo, formalización del empleo, aumento del régimen contributivo, ir disminuyendo el régimen subsidiado, y cuando no cuadran las cuentas, y es que por un lado digo yo, está bajando mucho el desempleo, pero resulta que por aquí el hueco sigue creciendo y que más gente me está llegando como beneficiario de política social, pues ¿cómo hicimos para solucionar la inconsistencia? Un problema estadístico, simplemente recompongo las tasas de los indicadores de empleo y meto a todos los informales. Sí, entonces si estoy produciendo empleo es informal, pero esa es la explicación para que el sistema de salud se me esté cayendo y que tenga también una caída en la posibilidad digamos, del sistema, y eso hace que ya para el informe de panorama social de la CEPAL del año pasado, es claro, lo viene diciendo hace 3 años, pero el último lo dice con más contundencia. Hemos avanzado muchísimo en términos de política en América Latina porque hemos sacado un montón de pobres, pero nuestro mayor riesgo es que ya están a punto de volver a ser pobres, y por eso se le van a enfilar todas sus baterías, y lo vemos en nuestra campaña política hoy, que es a un problema de aseguramiento, y decir nuevamente tenemos que buscar una fortaleza a través del sistema de protección social, ¿sí? Entonces es el aseguramiento, y eso se va traduciendo en todas las políticas. Nada más pensemos en gestión del riesgo de desastres en Bogotá, que en la perspectiva de gestión del riesgo de desastre tiene un elemento de focalización, es decir, bueno, acá hay unas zonas de amenaza, por ejemplo, deslizamientos, ¿sí? Entonces, bueno, yo allá los puedo focalizar, pero ¿cómo focalizo una amenaza de terremoto en Bogotá? ¿Cómo focalizo una amenaza de inundación? Entonces dicen, uy, no, son todos.
Entonces la salida en un momento que se discutió y que nuevamente lo pusieron encima de la mesa es nuestra mejor política de gestión del riesgo es comprar seguros para cuando nos pase. Claro. ¿Sí? Entonces en esa discusión digamos se ha dado y nuevamente se puso sobre el tapete, o sea no repensamos por ejemplo en términos de amenaza de inundación y encharcamiento en Bogotá en un modelo de un plan de ordenamiento territorial que nos permita plantearnos una salida frente a eso, o una recomposición de los precios de la tierra frente al tema de remoción en masa, pero como son amenazas que nos cubren a todos, hay una forma de focalizar, entonces nos vamos por una vía de aseguramiento. Entonces yo creo que volvemos de fondo a lo que tú señalabas, o sea, realmente que cuando hablamos de universalidad o focalización de instrumentos nos estamos quedando en los instrumentos y no estamos pensando de fondo cuál es el papel del Estado, de la política social, en la transformación de nuestras condiciones de vida. Esa es. Aunque ahí es bueno decir también que el modelo prevé, claro, estas lógicas de aseguramiento, pero ojalá que las personas que tengan capacidad de pago compren su propio seguro. Claro. Sí, o sea, las clases medias y ciertos sectores de altos ingresos. Ahora, este punto que planteaba sobre América Latina, que ha sacado mucha gente de la pobreza y todas estas cosas, creo que hay que evaluarlo también desde el punto de vista de los umbrales que se han definido. Hace poco aquí en Colombia el director de Planeación Nacional celebraba porque él decía que por primera vez en el país había más clase media que pobres. Sí, o sea, la clase media supuestamente es como el 32% y los pobres son como el 28%. Pero pues la pregunta es ¿qué entienden por clase media? Básicamente clase media lo entienden como una persona que tenga un ingreso de más de $300 al mes, o sea, 900.000 pesos ya de la clase media. Entonces, claro, este juego con esos indicadores y pues, que son arbitrarios y estas cosas, pues son bastante problemáticas, aunque pueden resultar efectistas en términos de decir estamos logrando cada vez hay menos pobres, más clases medias, más clases vulnerables, que son las que están en tránsito a la clase media. Entonces creo que ahí el debate es profundo en relación con esos indicadores. Sí, total. Yo quería agregar en la discusión también la otra mirada de los efectos de la universalidad como estrategia. Por ejemplo, en educación, entendido como derecho, ¿verdad? Acceso universal, cuando hace esta lógica universalista, también pierde capacidades en torno a los paradigmas neoliberales de eficacia, que es un concepto que también da para discutir, ¿verdad? Efectivamente me interesa la eficacia o no me interesa la pertinencia, pero cuando como argumento contra las políticas universales pasa esto, o sea, no tengo recursos, tengo que asegurar mínimos, por lo tanto tampoco aquella persona que se encuentra en una condición de exclusión o que tiene algunas condicionantes que le impiden acceder a mejor bienestar va a recibir un apoyo adecuado, por lo tanto pierden una lógica de equidad las políticas universales. Entonces, como la crítica apunta a la mirada focalizada, también hay una crítica que tenemos que hacernos cargo de la lógica universal. ¿Cómo puedes implementar, cómo puedes reflexionar una política que asegure una dinámica de vida, pero abarcando la lógica universal? No, yo creo que ese tipo de discusiones se dieron en los 70, solo que les perdimos la vista, más o menos. Porque precisamente la discusión que hace John Rawls a los utilitaristas pasa por ahí, cuando plantea el tema de buscar una justicia como fairness, como imparcialidad, es precisamente eso, es tener primero un piso universal, las tales libertades estas universalizadas, donde todo el mundo por el hecho de ser ciudadano, sujeto, un ser humano, pero obviamente con una regla adicional, no es en contradicción sino adicional, de darle más a aquellos que están peor, es decir, pensar en las minorías por algún tipo de discriminación que empezaría a ser positiva si antes una redistribución para allí. Y pues eso ayuda mucho para poblaciones étnicas, para el tema de género, para el tema de discapacidad, partir de un universalismo pero con enfoque diferencial. Y las dos cosas son perfectamente viables. El problema es que nos cambiaron la lectura, ¿cierto? Con la perspectiva otra vez individualista y utilitarista que empezó a predominar en el neoliberalismo. Creo que quienes mejor muestran eso son Hosman y Jørgensen desde el Banco Mundial, cuando hablan del manejo social del riesgo. ¿Qué riesgo es el que están hablando de ellos? El riesgo financiero. ¿Sí? Y entonces hacen esta imagen de trapecista, ¿no? Que los seres humanos somos simplemente trapecistas de la vida, como individuos. Sí, parece que el Estado tiene que asegurar las mallas de todo. Claro, pero no es el Estado.
Estado. Fíjate que ahí viene el tema de por qué se llama manejo social del riesgo financiero, porque empieza por la familia, la corresponsabilidad de la familia con sus viejos, sus discapacitados, su autogestión, ¿cierto? Y autocuidado de esa carrera. Después, no, las asociaciones voluntarias, incluso religiosas, toda esta cosa, entonces la caridad privada, ¿no? Más o menos. Después, no, pues la previsión, compre un seguro. Y todo aquel que pueda comprar debe comprar seguro, ¿cierto? Que es la mejor protección financiera en todos los sentidos, en educación, salud, vivienda, todo. Y en última instancia hablan de la nueva protección social como la última malla para aquellos pobres detectados como pobres en extrema pobreza e incorporarlos al mercado con subsidio a la demanda y con las transferencias en efectivo condicionadas. ¿Ves? Por eso es que han sacado a tantos de la pobreza. Porque si le suman los ingresos que haces por transferencias, pues la pobreza familiar aumenta y lo sacas de pobre. Así es. O sea, pero es tan precario ese avance que estamos a punto de... Sí, exacto. La misma precariedad. Claro, porque no hay una solución estructural. Y en ese punto creo que es válido saber que justamente lo que se plantea desde la universalización tiende a que avancemos en lógicas de desfamiliarización, es decir, evitar que sea la familia la responsable de la protección de la seguridad social, pero también de desmercantilización, o sea, que sea el individuo mismo el que responda a través de su capacidad de pago por la posibilidad de ejercer sus derechos. Ahora, en todo caso, creo que acá hay un debate también importante y tiene que ver también con el tema de la cultura política. Creo que el tema del financiamiento, de cómo se podría llevar a cabo un proceso de universalización pasa por el tema de la cultura política, es decir, en una sociedad donde se plantea tanto la idea individual, el mérito, todas estas cosas, es muy difícil que la gente acepte que por medio de los impuestos es posible garantizar a todas las personas unos elementos básicos de ciudadanía, digamos, de derechos económicos sociales. O sea, uno podría pensar que hay dos formas de financiar las cosas, o por impuestos o por capacidad de pago, sea familiar o individual. Entonces creo que ahí el tema de la posibilidad de hacer sostenibles estos elementos de universalización pasa por un cambio también en la cultura política importante, que tiene que ver también con algo que se empezó a decir desde los 70, y es que básicamente el impuesto es una forma como el Estado le roba a la gente, ¿sí? Entonces que le quita, y entonces cuando justamente desde el enfoque de derechos el impuesto es un medio para la libertad, una libertad positiva, donde hacemos un ejercicio de ciudadanía, etc., pero además de imparcialidad, ¿no? Porque yo doy un impuesto y no sé a quién llegue. Mientras que la idea de focalización sí sea quien va a llegar, y espero que sea ellos, porque seguramente me va a generar pesar, porque bueno, un montón de cosas que implican cambios profundos en cultura política, en financiamiento. Así es. O sea, para perder la idea de lo que estoy señalando, que me parece muy interesante agregar, aparte del argumento, ¿no es cierto?, del presupuesto, la voluntad que existe de la ciudadanía de poder decir yo aporto más tributo a cambio de una universalidad en la prestación. Y realmente creo que nuestras culturas, en el caso chileno y colombiano, se da a propósito del año 90 en adelante que comenzaron todas estas corrientes, una cultura hoy día muy pro libertad y de mercantilización, ¿no es cierto?, de la política y de propiedad. En el caso chileno, cuando se discutió el tema de la enseñanza gratuita a la educación superior y la gratuidad en la educación, la sociedad salió en marcha para volver a poder tener la opción de pagar por la educación. O sea, imagínense que la propia sociedad sale a reclamarle al Estado que queremos seguir pagando a un mercado que nos provee educación de calidad y no queremos la lógica universal. Y agregar que el cambio del nuevo registro social de hogar en el caso chileno es porque la ficha de protección social focalizaba el concepto de vulnerabilidad que tiene la dinámica que señalamos, una lógica universal, ¿no es cierto?, focalizando un grupo objetivo muy importante, pero resulta que ese grupo objetivo podía tener patrimonio. Por ejemplo, una pareja de adultos mayores, vulnerables, pero tenían patrimonio. Y la propia administración pública no quería, el funcionario público no quería, existía resistencia a otorgarle política de bienestar a este grupo de adultos mayores porque están conscientes, ¿no es cierto?, de esto de que solo el carente, el que tiene esa falta de patrimonio. Entonces, hablar de política universal hoy día, como tú dices, es romper esquemas culturales que están en el ADN de nuestra sociedad.
seguimos muy arraigados en que la asistencia tiene que ser al pordiosero, al mendigo, al carente, al que le falta propiedad. Entonces avanzar la dinámica universal hoy día en nuestros países es una tarea muy compleja de abordar. Fíjate que, porque ese es otro elemento que hay en contra de la universalidad, ¿no? Es decir, que la universalidad implica una caída de la calidad. ¿Sí? Y ese es otro de los argumentos de por qué no universalidad. Entonces dice, y además de una violación a la libertad en el sentido de que si todo es público, entonces si yo tengo la capacidad de poder darme algo mejor, ¿por qué no voy a poder? ¿Sí? Entonces, claro, así es. Entonces yo creo que en ese punto sí volvemos a la necesidad de recomponer esa dimensión política, de la acción política y de la política social, y otra la superación de este tipo de argumentos respecto al tema de la calidad. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia estamos en una discusión muy fuerte sobre el problema de la financiación de la educación superior, especialmente con digamos, en el último tiempo, donde gran parte de los recursos se ha ido a la universidad privada y ha implicado una ampliación de coberturas de la universidad privada, pero claramente los indicadores de calidad pues sigue siendo, solamente alcanzarán 2 o 3 universidades privadas, pero no hay, digamos, una comparación en términos de calidad con la universidad pública. Igual ocurre, por ejemplo, en educación básica primaria, en ciudades donde se ofrece, hay oferta privada de educación básica primaria. Entonces, por ejemplo, en muchos barrios, digamos, donde hay una escasez de ingresos, la gente para no estar en la escuela quiere pagar en un colegio que diga que es privado, así el colegio no cuente nada de infraestructura en términos de la capacidad pública. Entonces dicen, no, yo tengo mi niño, mi niña en un jardín privado, en un colegio privado, porque eso me señala una diferencia si no tenga nada que ver con infraestructura. Y que es una relación muy diferente a nivel regional, porque a nivel regional realmente la única oferta que digamos que es cierta es la oferta pública, y donde incluso la gente quiere estar en lo público y no quiere estar en lo privado. Entonces son dos relaciones diferentes en esa misma valoración que tenemos por lo público. Y creo que hay una necesidad de desmontar cada vez que uno trabaja sobre estos debates sobre universalización y focalización. Un argumento muy fuerte contra la universalización tiene que ver con la caída de la calidad. Y claramente ahí es necesario, digamos, como revisar esos argumentos y yo creo que hoy más que los argumentos, las evidencias en muchos campos sobre que eso realmente es así, que hay un detrimento de la calidad en función de políticas de universalización. Pero hay otra cosa, mira, yo creo que lo que propuso y finalmente desarrolló el neoliberalismo fue un cambio en la relación Estado-mercado, y eso es muy importante entenderlo, porque no es una minimización o desaparición de los estados, es una reubicación del Estado como un garante, ¿cierto?, de seguridad jurídica, de contratos de mercado, primera cosa. Segundo, como un regulador de mercados, y tercero, como un subsidiario de los pobres. Esa es el nuevo lugar del Estado. Pero ¿eso qué ha implicado? Pues una cantidad de intermediaciones que están relacionadas con lo que antes llamábamos servicios públicos o derechos. ¿No? Hay unos intermediarios de mercado que se lucran con esa intermediación, ¿sí?, y por eso cada vez más presencia de la opción de mercado privada, etc., y con esta intermediación. Y esa intermediación no necesariamente mejora calidad. En salud lo estamos viendo clarísimo, ¿sí? Es decir, claro que teníamos problemas de calidad antes en el Sistema Nacional de Salud, entra el Sistema de Seguridad Social en Salud, se ponen estas intermediarias y empieza a tener una serie de problemas de calidad también, de acceso, de oportunidad, ¿cierto?, de sobrevivencia, de una serie de cosas. Los indicadores lo están mostrando. Entonces tampoco es que la lógica esta del mercado y con focalización en pobres esté mejorando calidad en la prestación de servicios. Entonces esa discusión vamos a tener que volverla a plantear. Y otro elemento, y es que tampoco genera más eficiencia, ¿sí? Cuando uno ve los costos de esa intermediación, ¿cierto?, en pensiones, en salud, ¿cierto?, bueno, en una serie de cosas, pues resultan muy altos. Esa intermediación cuesta mucho plata. Y se decía, no, pero es que el Estado burocrático es terriblemente ineficiente.
ineficiente porque cuesta mucho y finalmente no le llega a la gente. Bueno, pues aquí estamos trasladando los recursos públicos a los intermediarios, ellos sacan una buena parte de esos recursos y finalmente lo que le llega a la gente tampoco es lo que debería ser. Entonces, ahí también hay un problema de eficiencia, no solo de calidad. De manera que no creamos que necesariamente lo universalista es ineficiente y de mala calidad y la focalización es eficiente y de buena calidad. Por favor, esa discusión hay que dar. Y creo que ahí aparece algo importante en el proceso político que vive América Latina, y es que todo este ejercicio de desprestigio de lo público es la antesala de la privatización. Claro. Sí, entonces ahí es lo que pasa por ejemplo ahorita con la educación superior aquí en Colombia. Un desprestigio de lo público, pues, pero no solo del Estado que despilfarra, sino del tipo de subjetividades que se generan a partir, por ejemplo, del acceso universal. Hay un documento escrito por un ex viceministro de Educación Superior donde muestra o donde dice que según estos modelos de equilibrio general y racionalidad, individualismo metodológico, cuando a una persona se le garantiza el acceso universal, desde el punto gratuito, pues básicamente se genera el incentivo para que esa persona se vuelva vaga en el tema de la educación superior. Sí, o sea, que no se agradezca rápidamente, que no estudie, sí, que se pierda por ahí en ciertos espacios. Entonces, desde ese punto de vista, hay un desprestigio no solo de la persona que ejerce un derecho, y pues digo un desprestigio también del Estado que supuestamente despilfarra. Entonces son las dos versiones que hay. Pero creo que siguiendo una línea que abre el profesor Mario, es importante también anotar que no es eficiente, hay mucho gasto, incluso focalizar y todo, usar todos estos sistemas de información y todo eso es costoso, pero también es muy poco ineficaz en términos de redistribuir efectivamente. Es decir, creo que hay una tendencia importante a analizar, y es que si bien bajo estos modelos es posible disminuir la pobreza, con todos estos límites hemos dicho sobre umbrales y todo esto, la desigualdad económica no cambia. O sea, se mantiene idéntica. Entonces, la focalización no redistribuye. Y es algo que va en contra de lo que diría el sentido común, porque el sentido común dice, pero bueno, cogemos y le damos a los más pobres como no redistribuye. Y de hecho los estudios muestran que el gasto público que tiende a ser más redistributivo, es decir, a variar el coeficiente de Gini en favor de una sociedad más igualitaria, es el gasto público de carácter universal. Que tiene un elemento de que esa política social atienda elementos de orden estructural, ¿sí? Y no elementos de orden compensatorio. Creo que ese es otro elemento que es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero para eso creo que previo a lo que conversábamos, es necesario cimentar en la sociedad, ¿no es cierto?, esta lógica y romper estos quiebres que a mi modo de ver tienen que ver con gestiones políticas, cómo la administración pública se hace cargo de la implementación, esta visión negativa de la oferta pública que viene, ¿no es cierto?, por medios de comunicación y posicionado fuertemente para poder privatizar. Para poder romper esos esquemas necesariamente necesitas que la ciudadanía vuelva a confiar en una prestación de calidad, y ese concepto de calidad pasa hoy día por paradigmas muy similares a los del mercado. O sea, cuando ves una política pública que no tiene publicidad, cuando ves una política pública que los bienes materiales que se entregan no tienen la misma calidad que venden en el mercado, claramente yo compro desde el mercado lo que me satisface más. Entonces, mientras la administración pública no se haga cargo de implementar políticas públicas bajo estos parámetros subjetivos de calidad, no vamos a lograr eliminar esta barrera que impide que podamos decir, yo prefiero lo público en vez de lo privado. Sí, que también exige un cambio del privado, ¿no? Porque claramente hay muchas acciones que nosotros, digamos, uno debería pensar que no es posible que las vuelva a asumir en un control, digamos, del Estado, en una implementación, digamos, por parte del Estado, sino que ya abriendo, digamos, dándose las transformaciones que se han dado en una participación de los privados en estas lógicas de política social, avanzar hacia otras formas de verlo implica un cambio profundo de esa perspectiva del privado frente a lo público y su función en ese mismo escenario social. Porque claramente hoy cuando en estos modelos dicen, bueno, cuando vamos a hacer política social, evaluemos las fallas del mercado y las fallas del Estado. Pues obviamente por principio las fallas del Estado normalmente o casi siempre resultan ser más costosas. Pero claramente hoy cuando queremos evaluar las fallas del tercer sector y decir, no, ya el modelo no es solamente evaluemos fallas de Estado y fallas de mercado, evaluemos las fallas del tercer sector.
ONGs, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias. El tema no es solamente el tema de los costos de fallas económicos, sino cómo se reconstruye. Y creo que en eso es fundamental el tema de repensar un nuevo pacto social que permita reconstruir esa relación frente a lo que queremos como sociedad y desde dónde vamos a plantearnos una superación de las transformaciones de nuestras sociedades tan desiguales, inequitativas, tan llenas de exclusión y sufrimiento humano. Entonces creo que el punto va hacia tocar realmente esa médula de lo que tenemos hoy. Y algo que mencionaba Mario, me parece interesante también es ver que efectivamente esto no implica que el Estado desaparezca, se recondiciona, digamos, se reconfigura. Y eso lo vemos muy claramente cuando ve, por ejemplo, en la educación superior en Colombia, que incluso el argumento de la restricción presupuestal para focalizar ya tampoco existe, es decir, hay plata, se le puede dar a los más pobres, o en este caso a los más pobres, pilos, por ejemplo, para el ingreso a la educación superior. Pilos significa un chico que le va muy bien en las pruebas de estado, entonces se focaliza en ellos. Son muchos recursos que se dirigen fundamentalmente al sector privado, pero el Estado sigue ahí también regulando, porque uno ve que hay una lógica en que el Estado transfiere recursos al sector privado, pero mantiene, digamos, una potestad de regulación seria en el sistema. Por ejemplo, acá con lo que se quiere profundizar en términos de una superintendencia de educación superior. Entonces es una forma de relación distinta entre Estado y mercado, en relación con recursos y en relación con el control que pueda ejercer el Estado mismo. Además, para pensar otra vez en el tema de la redistribución, y creo que ha quedado un poquito por fuera de lo que hemos conversado, es también los efectos perversos que esto tiene sobre las clases medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clase media no es lo suficientemente rica para poder pagar por sí sola, digamos, el acceso a ciertos bienes, servicios, pero no es lo suficientemente pobre para ser beneficiaria de los programas focalizados. Entonces, en educación superior pasa eso. O sea, la clase media queda ahí porque no puedo entrar porque no soy lo suficientemente pobre, pero no soy lo suficientemente rico para garantizar el acceso a la educación superior. Entonces, en términos de desigualdades también es importante ver que poco a poco esto lleva a una precarización de esa clase media y a una situación bastante difícil en términos de ejercicio de los derechos. No sé si quieran en el último minuto podemos alguno que quiera cerrar, dar una conclusión de todo nuestro debate. Yo quisiera señalar que finalmente la discusión que teníamos hoy día tiene que ver con formas, con instrumentos, con técnicas, pero el fondo de esta discusión pasa por lógicas de desigualdad entre nuestra sociedad. Entonces, si te interesa, porque mira un poco la visión, si realmente le interesa al pacto político de turno disminuir esta brecha, claramente la estrategia hoy día no está funcionando. Porque los datos muestran cómo este problema de fondo se sigue manteniendo. Mejoramos las técnicas, mejoramos el sistema, mejoramos las bases de datos, pero el problema de fondo se mantiene. Entonces, tú puedes atacar el efecto, pero aquí la estrategia tiene que apuntar a las causas, y estas causas de desigualdad yo siento que no los gobiernos por ahí no la están enfrentando. Entonces me quedo como, para cerrar un poco con las conclusiones en torno a la lógica de vulnerabilidad o focalización, que efectivamente tenemos que avanzar para disminuir esta brecha en política universal, política amplia, focalizando grupos prioritarios, grupos que están más excluidos, con lógica de política de equidad hacia esos grupos, ¿no? Para poder efectivamente un poco... Yo diría más que focalizando, teniendo, digamos, un enfoque diferenciado dentro de esa universalidad. Exacto. Si no es discriminación positiva, teniendo en cuenta que las trayectorias de exclusión de desigualdad son diversas, que unas son peores que otras, pero pues sin perder de vista el ejercicio mismo. O pensar, así como tratan de defender la focalización, una focalización débil, ¿no? Que finalmente es que todos tenemos que focalizar al menos débilmente, y es que frente a una aparente escasez de recursos tendríamos que al menos priorizar. Pero la priorización no va de la mano con una exclusión o puede llegar a reñir con una lógica de focalización fuerte. Pero también es un problema político, de ese pacto político en la sociedad y de la forma en que se estructura y se constituye una institucionalidad pública para garantizar ese pacto. Yo creo que
Lo que sí ha pasado con el neoliberalismo es que se ha hecho una recentralización muy fuerte. El Estado ha perdido su institucionalidad local, municipal, departamental, etc. Porque los recursos con esta lógica de subsidio a la demanda individual se manejan desde arriba. Y esto pierde, pues el pacto político no se da en los territorios, que es donde debería estar. Y eso tiene pues, todo que ver con guerra y paz, ¿no? Claro, superar la guerra implicaría esa otra nueva institucionalidad con un nuevo pacto. Insisto en la cultura política, porque uno ve mucho que ciertos grupos sociales, las personas exigen igualdad, exigen justicia social, pero cuando vemos qué es lo que implicaría esto ya en la práctica, como no, sí, mejor sigamos así, lo que tú puedes hacer, mejor es esto y prefiero ser sujeto de crédito y no sujeto de derechos y estas cosas como decía Jaime que pudo haber ocurrido en Chile. Bueno, profesores, les agradecemos muchísimo su participación y esta conversación tan amena y productiva. Gracias. Gracias. Gracias.